Padre Santo. Gracias, Señor, por tenernos un día más, Señor, en esta su casa de oración. Gracias, Padre Santo, por la buena voluntad, las bendiciones, Señor, que ha tenido para nosotros su pueblo, Señor, aún siendo inmerecedores de su bondad y de su misericordia, Señor. Usted tiene cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Como dice las alabanzas, Señor, que estuvimos escuchando, que su fidelidad es tan grande, Padre Santo, que a pesar de que nosotros, Señor, desobedecemos y nos queremos apartar, Señor, usted sigue ahí, Señor, presente en nuestras vidas, rescatándonos a cada momento que nos queremos desviar y apartar, Señor, de su presencia. Gracias, Señor, por eso. Y le pedimos en esta tarde, Señor, que usted guíe, Señor, esta palabra, que ponga un carbón encendido en mi boca, Padre Santo, para que yo únicamente en esta noche hable exactamente y puramente su palabra, Señor, venida de usted, Señor, palabra para su pueblo, para cada uno de nosotros, Padre Santo. Abra mente y corazón, Señor, para que esta palabra en esta noche sea recibida, Señor, como recibe la semilla, la buena tierra, Padre Santo, para que después a través de esta palabra se vean los frutos, Señor, en nuestra manera de ser, en nuestro comportamiento, en nuestra comprensión de la vida en Cristo. Se lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Denle un aplauso a Cristo. Pueden sentarse. Les dije que mi micrófono no iba a fallar. Bueno, el tema de hoy: el amonestarnos unos a otros. Vamos a ir nuevamente a Romanos 15. Romanos 15, vamos a leer el versículo 14. La vez pasada ya lo habíamos leído todo esto y habíamos tenido un tema. La semana pasada era, ¿quién se acuerda del tema de la semana pasada? El Evangelio a los gentiles. Entonces hablamos cuestiones generales del tolerarnos unos a otros desde un estudio anterior, ¿verdad? Los fuertes en la fe, el Evangelio a los gentiles y el aceptarnos unos a otros con algunas diferencias de comprensión en la palabra, de la manera en alabar a Dios. Hoy vamos a ser categóricos. Hoy se llama el amonestarnos unos a otros, y no se trata de una manera simple de servir a Dios. No, pues yo sirvo a Dios cantando, yo sirvo a Dios predicando, yo sirvo a Dios evangelizando en las calles. Cada quien tiene una manera de servir a Dios porque Dios así lo ha dispuesto. Pero hoy es categóricamente el pecado. Y todos nosotros sabemos lo que es el pecado y lo tenemos bien definido en la palabra de Dios. Algunas cosas nos pueden parecer confusas, pero el pecado no lo es. El pecado es pecado y está bien definido en la palabra de Dios. Y lo vimos desde el principio al comenzar a leer la carta a los Romanos, donde habla una gran lista de rebeldía, de desobedientes a los padres, de ladrones, borrachos, pendencieros, y una lista de lo que le llaman como pasiones de la carne, ¿verdad? Entonces hoy, ¿cuántos están ahí en el texto bíblico? Amén. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a la letra dice: en cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo, dijo Pablo, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Amonestarse los unos a los otros. Nosotros normalmente, ¿qué entendemos por amonestar? Es llamar la atención, pero sin llegar a un castigo, ¿verdad? Solamente es una advertencia, una llamada de atención o un punto de vista, se puede decir, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de pecado, ahí es totalmente y categóricamente exhortar a la persona que está fallando en algo que claramente sabe que está mal. Entonces vamos a ver. Punto número 1 dice: debemos amonestar con bondad y conocimiento. Conocimiento. Vamos a ver bondad en Efesios 5:9. Dice, ahí está. Dice, fíjense, porque el fruto de la luz
el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Entonces la bondad viene de Dios y nosotros tenemos que tenerla como hijos de Dios a la hora de amonestar. Estamos hablando de personas que comienzan a fallar, que apenas empiezan a querer apartarse del camino, que apenas se comienza a dar señales de confusión y le damos una advertencia con bondad. Poco a poco va subiendo de tono. Vamos a ver en lo mismo bondad, segunda de Tesalonicenses 1:11. 1:11. Amén. Dice, con este fin también nosotros oramos siempre por ustedes para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder. Pero fíjense, con este fin también nosotros oramos siempre por ustedes. Nosotros no solamente debemos estar pendientes a que la congregación no se desvíe del camino, sino que debemos todos como congregación estar orando unos por otros. ¿Se acuerdan, verdad, cómo nos enseñó nuestro Señor Jesucristo a orar, verdad, lo del Padre Nuestro, verdad? No dice, dame hoy el pan de cada día, danos hoy. O sea, incluye a tu familia, incluye a tu congregación, incluye a tus líderes. Este clamor es por todos. Entonces no nada más es pedir por nosotros, sino también por nuestros hermanos, así como nosotros pedimos que Dios, el Padre Nuestro, dice que aparte de nuestro pie, ¿verdad?, de tropiezo, es por todos. Nosotros debemos de ir viendo si alguno de nosotros poco a poco se va desviando. Hay que orar unos por otros. Si ustedes ven en alguien una falla, hay que orar y hay que orar. Creo que la mejor respuesta que nosotros podemos tener a la carnalidad en la congregación, a nuestras propias fallas humanas, es el orar, el leer la palabra de Dios y el ayunar. Pero digo orar por los demás, por el prójimo, cuando vemos que hay una pequeña desviación y que ya le llamó la atención y no hace caso, es orar, porque dijo el apóstol Pablo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces, por mucho que nosotros exhortemos a una persona, no nos va a hacer caso. A nosotros no, porque es una lucha espiritual la que se está llevando a cabo en aquella persona. Entonces nosotros debemos orar. ¿Por qué? Porque la oración del justo es poderosa. Y el Señor dice, oren unos por otros. El Señor puede hacer todo sin que nosotros oremos, pero Él dice, no, pero quiero que ustedes pidan. Quiero que ustedes oren unos por otros. Quiero que ustedes oren unos por otros. Entonces aquí cuando dice, con este fin todos nosotros oramos siempre por ustedes para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento. Cada uno de ustedes tiene un llamamiento a servirle a Dios específico. Entonces debemos de orar, Padre Santo, quite toda piedra de tropiezo del camino de mi hermano, de mi hermana. Levántela, si es que está caída, levántela. Si es que anda tambaleando, no la deje caer y llévela y cumpla el propósito que usted tiene para su vida, para su llamado. Que todos nosotros no muramos sin cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, tanto los que estamos presentes como los que están a través de las redes sociales, de su llamamiento, y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder. Dice el 12, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en ustedes y ustedes en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, uno de los puntos es bondad. Ahora, conocimiento. 1 Corintios 1:5.
Dice, porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Si se fijan, antes nosotros no sabíamos nada de Dios. Pero llegó un tiempo en que Dios de alguna manera puso en nuestro corazón, todavía no agarrábamos bien la Biblia, todavía no leíamos la palabra de Dios, pero Dios puso en nosotros la necesidad de buscarlo. Puso en nosotros la necesidad de escudriñar la palabra de Dios. Y todavía cuando comenzamos a leer la palabra de Dios, sentimos que Dios comenzaba a hablarnos a través de la palabra de Dios. Sentimos que nos hablaba, esta palabra es para mí. ¿A cuánto les ha pasado eso? Amén. Sienten esto, Dios me lo está diciendo. Entonces, nosotros tenemos conocimiento de Dios por la palabra. Y ese conocimiento no solamente nos cautiva, nos enamora, nos hace que nos levantemos para venir a los servicios. Nos hace que apaguemos televisiones, que no vayamos a donde pensábamos ir, por ir a la iglesia, a escuchar la palabra de Dios. Y esa misma palabra que nos cautiva, esa misma palabra nos comienza a dar mensajes de cómo quiere que nos comportemos nosotros como cristianos. Amén. Amén. Ese conocimiento que Dios nos da para que nosotros caminemos, también nos permite saber juzgar cuando a uno de nosotros ya anda mal. Porque en cuanto alguien anda mal, luego comienza la lectura bíblica y llegan mensajes bíblicos, versículos bíblicos que uno recuerda y dice, la palabra de Dios dice que nosotros no podemos emborracharnos. Como que ya el hermano lo vimos con unas copitas, o como que está cayendo, ¿qué problema tendrá? Y usted por la palabra sabe de que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Entonces es un mero ejemplo, ¿verdad? Porque nosotros podemos tener muchas desviaciones porque hay diversidad de pecados. Pero en este caso tomó, por ejemplo, la borrachera. Los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, si uno de nosotros ve a otro que sabemos que está en Cristo tomando, entonces ya sabemos por la palabra que está mal, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí con una persona que está mal? Con un hermano en Cristo, que ya lo ve usted, que usted lo veía en la iglesia, que lo veía bien, que lo veía postrado, derramando su llanto a los pies de nuestro Señor, y de repente lo ve tomando. ¡Wow! ¿Verdad? Tremendo. Sobre todo si ya es un líder que llamaba, que jalaba almas, que hacía que las almas se convirtieran a Cristo y después lo ve mal. Entonces, en el amor de Dios y por bondad y con el conocimiento de que está mal, se va y se le exhorta, se habla con él. Va a haber veces que se va a encontrar como los amigos de Job, ¿no? Que pasaron días ahí, lo vieron tan mal, nadie le dijo nada, solamente lo acompañaron. Y va a haber veces que nosotros vamos a ver una persona que anda mal y en veces apenas si nos vamos a atrever a saludarlo y cómo está, y no a señalarle, no a decirle, no. Va a haber veces que se va a encontrar en esas situaciones, pero aún así, con todo y pena, con el amor de Dios, con el amor en Cristo, es, hermano, ¿qué te pasa? Sabes que eso no está bien. La palabra de Dios nos está diciendo esto, y tú ya lo conoces, tú ya lo sabes. Muchos de ellos podrán abrirse y decir, sí, tengo este problema, no puedo con él, tuve este problema, por eso ando tomando esto y lo otro, pero estoy arrepentido. Y en ese mismo rato hay el arrepentimiento, hay una oración suplicando perdón y misericordia del Señor, un fuerte abrazo, una oración, y a sacudirse el polvo y seguimos adelante. Pero va a haber personas que tal vez no hagan eso y sigan en su mal camino, y lo veremos más adelante. Dice porque en todo ustedes fueron enriquecidos en él, en toda palabra y en todo conocimiento,
Y vamos a ver, dice, el conocimiento es un don de Dios. Primera de Corintios 12:8. Ahí está. Dice, pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, otro diversas clases de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Entonces el conocimiento que usted tiene de la palabra de Dios también es un don de Dios, porque cualquiera de nosotros que lee la palabra de Dios sin la guianza del Espíritu Santo no la va a comprender. No la va a comprender. Si ya estando en Cristo, hay veces que usted puede leer varias veces la palabra de Dios y de repente ya la leyó tantas veces, y cuando la lee una vez más, como que una luz lo ilumina en su entendimiento. Y ¿cuánto les ha pasado? Esto no lo había entendido de esta manera. Y es que la palabra de Dios es tan sabia, tan grande, que Dios nos va dosificando, que vayamos creciendo poco a poco, ¿verdad? Así como bíblicamente dice, ¿cómo nos trata el Señor? Primero como recién nacidos, como niños. Vamos creciendo hasta la estatura del varón perfecto. Primero nos da leche como a niños y después nos va dando alimento sólido. Si nosotros adelantamos el alimento sólido, podemos morir. También se muere espiritualmente, porque de repente algo le va a hacer daño y en vez de darle crecimiento, lo va a sacar del Evangelio. Tenemos que ir poco a poco. Pero el don mayor, ya saben ustedes qué es, el amor. Punto número 2, debemos aceptar la reprensión de parte de Dios a través de los hermanos. A ver, vamos a ver primeramente Hebreos 12, 5 y 6. Versículos 5 y 6. Cuando estaba haciendo mis apuntes casi le pongo 12:56. Como a veces me sucede que no le pongo el guión y luego no encuentro el texto. 12, 5. Vamos a leer del 5 al 6. Dice: además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Esa es la disciplina del Señor, porque también Dios disciplina. Ahora vamos a ver Proverbios 3. Del 11 al 12 vamos a leer. Vamos a ver la misma. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor ni aborrezcas su reprensión. Piensen lo mismo, ¿verdad? Porque el Señor ama a quien reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. ¿Quién se deleita? Ahora vamos a ver Levíticos. Esa es la reprensión del Señor. Ahora vamos a ver Levíticos 19, 17. Son de los primeritos libros. 27. ¿Levítico qué? Sí, Levíticos 19, 17. Iba a decir al revés. No odiarás a tu compatriota en tu corazón. Ciertamente podrás reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. No odiarás, como decir, a tu prójimo, a tu hermano. No odiarás a tu compatriota
en tu corazón. Ciertamente podrás reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. Hay que le está diciendo, podrás reprender. Esa es una manera de decir exhortar. Reprende, exhorta, hey, esto no está bien, esto es pecado. Yo les digo, podemos tener muchos defectos, pero debemos de rechazar categóricamente y totalmente el pecado, lo que es el pecado. Amén. Vamos a ver Mateo 18, aquí hablando del Señor Jesucristo, del 15 al 17. Y este texto bíblico hasta se podría repetir varias veces en varios ejemplos, pero con una base. Mateo 18, 15 al 17. Amén. Fíjense bien la palabra que dio aquí el Señor Jesucristo. Digo que podría venir más adelante porque prácticamente es como, bueno, vamos a leer cómo se excluye a una persona. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres. O sea, que ya haya testigos de lo que le estás hablando. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. O sea, que se haga público. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. O sea, el republicano, dicen algunas otras. Dice, en verdad les digo que todo lo que ustedes hacen, bueno, hasta ahí, al 17. Cuando dice gentil o recaudador o publicano, ¿dice publicano contigo? ¿O cobrador de impuestos? Pagano o corrupto. Bien. Corrupto, cobrador de impuestos. Esas palabras quiere decir que cuando ya alguien que se dice ser de la iglesia incurre en transgresión, en pecado, y vas y le dices, esto no está bien, y no te hizo caso, después ya se lo dices, pero ya enfrente de otra persona, y no te hizo caso, entonces ya se hace público. Y tampoco hace caso, ya todo el mundo le dijo, ya todo el mundo es testigo, y le dice no. ¿Qué quiere decir? Que ya lo tomes como una persona que no forma parte de la congregación. O sea, ya no forma parte de la congregación. No le vas a tener como enemigo. Va más adelante esto. Simplemente no lo vas a considerar hermano, pero lo vas a considerar como que todavía tiene oportunidad y le vas a seguir predicando el evangelio como a una persona nueva. Se salió, pero hay que seguir tratándola para que vuelva al redil. Ese es el tema que está aquí hablando el Señor Jesucristo. Y pueden ustedes analizarlo también, todo lo que yo les estoy diciendo, para que vean ustedes mismos si yo estoy sacando las palabras del Señor de contexto. Vamos a ver Gálatas 6:1. Amén. Dice, hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Que nosotros cuando veamos a otra persona que anda equivocada, que no agarra el rollo, dijéramos coloquialmente, que no capta la idea, que no entiende el mensaje, que no te comprende el consejo, no te acepta la reprensión, te consideras a ti mismo, porque también tú estás expuesto a un día apartarte del Señor. Dios nos libre de que suceda. Al menos en mi experiencia propia, no se lo recomiendo. Son puros malos resultados. Pero digo,
que cuando nosotros veamos que otra gente está fallando, otro hermano está fallando, nos consideremos a nosotros mismos, porque nosotros también somos vulnerables y también somos atacados por Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces debemos de considerarnos, somos los mismos, tenemos las mismas emociones, las mismas pasiones carnales, la misma debilidad. Entonces hoy podemos sentirnos seguros de que a nosotros no nos va a pasar, porque nosotros estamos bien seguros de dónde estamos pisando, que estamos bien cimentados en la roca que es Cristo. Amén. Estamos bien seguros. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Mire que no caiga. El que se sienta seguro, mire que no caiga. Cuídese. ¿Por qué? Porque el enemigo anda detrás de cada uno de nosotros, mandando dardos de fuego. ¿A dónde? A la cabeza. Tumba la cabeza y cae el cuerpo completo, decía el entrenador de box, ¿no? Tumba la cabeza y cae el cuerpo. ¿A dónde nos tira Satanás? A la cabeza, a meter cizaña, a equivocar nuestras ideas, a ponernos en contra unos contra otros. Y podemos nosotros caer. Podemos nosotros caer, y tenemos que tener cuidado de no darle el gusto al enemigo de volver a humillar la creación a semejanza de Dios. Porque nosotros, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, estamos criados a la imagen del Señor. Y qué más gusto le da a Satanás pisotear esa imagen. Satanás era muy hermoso. Le llamaban, ¿cómo? Lucifer. Era muy hermoso, pero no era semejante a Dios. Quiso, según él, hacer su trono ahí arriba. Dijo, y seré semejante a Dios. Nosotros no necesitamos faltarle el respeto a Dios, y ya somos semejantes a Dios, porque Él así nos creó. Y Satanás eso le duele y quiere pisotear a cada uno de ustedes. Y hay de ustedes si le dan gusto. Amén. Amén. Entonces tenemos, cuando vemos que uno de nuestros hermanos ha caído, hay que tener consideración. Con el conocimiento que Dios nos ha dado y con la bondad que hay en nuestro corazón, hay que tratar de buscarlo, hablarle, exhortarlo y volverlo a levantar. No hay que dejarlos caídos, porque un día también, al menos en mi caso, estuve caído. Vamos a ver Santiago 5. Santiago capítulo 5. Vamos a leer el 19 y el 20. Amén. Dice, fíjense, hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Como que hay un premio ahí. Sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Muchos entienden de que cubrirá multitud de pecados es como si nosotros pues tuviéramos pecado por ahí, porque siempre le fallamos al Señor, y por que exhortemos a alguien y vuelva al camino, cubrirá muchos pecados de los que nosotros hemos cometido. Pero la verdad es que cuando nosotros venimos a Cristo, Cristo es que nos cubre a nosotros, a cada uno de nosotros. ¿Quién es el que nos limpia todo pecado? Cristo. Si nosotros hacemos que vuelva aquella persona que cayó en pecado y se apartó, Cristo volverá a cubrir su pecado. De eso se trata. De eso se trata. Nosotros tenemos aquí, estamos viviendo y experimentando la lucha entre el bien y el mal. Pero es muy fuerte la carne del ser humano y es muy fuerte la incredulidad.
Por eso son pocos los que se salvan. Denle gracias a Dios y démosle gracias a Dios los que estamos aquí hoy en día, porque si estamos aquí es por la misericordia de Dios que nos está tendiendo la mano y nos está dando otra oportunidad. Tómate de mi mano. Entonces, tenemos que buscar a los caídos, ¿o no? Bien. Hay que hablar con ellos, llegarles por la buena y de la manera de que no se sigan alejando aún más. Porque siempre cuando alguien cae en pecado, lo primero que hace es esconderse de la congregación. Es apartarse, aislarse, no querer hablar con nadie que tenga que ver algo con Cristo. Porque no quiere volver. Punto número 3, reprensión de líder o pastor. Vamos a ver unos consejos que Pablo le dio a Timoteo en cómo hacer esto conforme a la palabra. Entonces vamos a ver primeramente, porque son Timoteo y Tito, vamos a ver primero Timoteo 5:20. Primera de Timoteo 5:20. Amén. Dice: a los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. ¿Sí se fijan? Es esto, híjole. Miren, en algunas iglesias se ha llevado a cabo y la gente ha tachado de que está mal. Pero por lo general, la congregación en general ignora que ya se le llamó 1, 2 y 3 veces la atención a la persona. Y ha habido veces que está en la congregación de 40, 50 personas y el orador desde arriba lo señala. Tú estás haciendo y todo. Pero ¿por qué ese no se lo dijo en privado? Y muchas personas que han vivido eso me han dado esa queja. Es que allá no me gustó porque el pastor desde arriba le dijo: tú no estás haciendo estas cosas bien, y todos nos quedamos. ¿Por qué no le dijo en privado? Pero ¿cuántas veces no se lo había dicho en privado? Y la palabra de Dios dice: díselo a la iglesia. Se ve feo, ¿sí o no? ¿Verdad que ustedes quisieran que todo el tiempo hablaran con ustedes una falla en privado? Nomás yo, no estoy yo. Pero no entiende. Y la palabra de Dios que dice: primero uno, después delante de testigos y después delante de la congregación. Y aquí nuevamente: a los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. Es como diciendo: no vaya a ser que mejor me calmo, porque no vaya a ser que vaya yo con mi familia, con mi esposa, y desde arriba del púlpito me digan: ¡adúltero! ¡Ay! Delante de mi esposa. ¿Sí me entienden? Para que los demás teman. Es como un candadito ahí de detente, porque puede haber un problema y se van a enterar. Mejor me calmo. Mejor no me vayan a exponer delante de la congregación. Mayormente siendo líder, siendo pastor, siendo diácono, ya teniendo algún ministerio dentro de la iglesia. Qué penoso, ¿verdad? Pero ¿sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo que la verdad es algo que no debería de pasar en las congregaciones? ¿Verdad que no debería de pasar? Es vergonzoso, ni para la oveja ni para el que lo va a exponer así. Yo no estoy de acuerdo en que se haga, pero ¿quién soy yo para contradecir la palabra? Ni que me suceda, ni yo hacerlo, pero ¿quién soy yo para contradecir a Dios? Al contrario, si de esa manera la persona va a entender y los demás se van a detener de seguir como van, pues mejor que se haga así. Tito, vamos a seguir con otro. Tito 1:3.
Dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada, conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. Ah, caray, aquí no. A ver, no, segunda de Timoteo 4:2, ahí, adelante. Segunda de Timoteo. 4:2. La página de al lado. No. Ahí está. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Entonces, ¿ya ven lo que se tiene que hacer? Predicar la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Y esta es la palabra que nos mantiene hoy a nosotros aquí. Amonesta, exhorta, reprende con mucha paciencia e instrucción. No puedes tú exhortar a alguien a que haga algo que tú no le has enseñado. Estamos hablando de que todos tenemos un conocimiento dado por Dios de la palabra, ¿verdad? Y comenzamos a conocer lo que es bueno, lo que es malo, lo que es pecado, lo que sí se puede hacer y lo que no se puede hacer. Con ese conocimiento nos guiamos y con ese conocimiento exhortamos. Pero dice aquí con paciencia e instrucción. No puedes llamarle la atención a alguien exhortándolo y menos fuertemente y menos queriendo sacarlo de la congregación si no le has explicado que eso es pecado contra Dios. Entonces tenemos que instruirnos. Por eso es que nosotros nos reunimos aquí los miércoles y los domingos, los sábados en las células, porque es instrucción. Estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Nosotros necesitamos ser instruidos en la palabra de Dios, ¿sí o no? Amén. Si no somos instruidos por la palabra de Dios, entonces ¿cómo nos guiamos? Al Espíritu Santo le ha parecido que nosotros aprendamos leyendo la palabra de Dios. ¿O lo entienden ustedes de otra manera? Dice la misma palabra de Dios que lo que está escrito fue escrito para nuestra enseñanza. Entonces, ¿cómo mejor nos podemos instruir que leyendo la palabra de la mano del Espíritu Santo y con el guía, con el líder que Dios le ha puesto? Dice, primero se reprende en privado, después en público. Si la persona no entiende, se le trata como a externo y no como parte de la congregación. Vamos a ver Primera de Corintios, vamos a ver algunos versículos. Primera de Corintios, vamos a leer el capítulo 5. Vamos terminando. Vamos a leer el versículo 2 y el 5. El 2 y el 5. Versículo 5. Primera de Corintios capítulo 5, el versículo 2 y el versículo 5. Amén. Y ustedes se han vuelto arrogantes. En lugar de haberse entristecido para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Y el 5 dice, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Una es de que nosotros no debemos de ver que nuestros hermanos están pecando y como si nada, cuando debimos habernos entristecido porque una persona que está en pecado, su alma está en riesgo. En el versículo 5 son palabras muy duras. Recuerdo que este versículo, el contexto es de que había fornicación y ya eran cristianos. Había fornicación, había pecado. Y la congregación, en vez de dolerse y llamarle la atención, seguía como si nada, haciéndole creer a los demás que estaba bien y que también podían hacerlo. Había fornicación. Y dijo que tenían que entristecerse y hacer algo al respecto. Y en el 5, que son las palabras duras para este fornicario, que es pecado,
Aquí tenemos nosotros el ejemplo de fornicación, pero ¿cuántos pecados más no hay dentro del pueblo de Cristo? Dentro de la congregación, dentro de los que ya nos llamamos cristianos, y que deben de desaparecer, entre más, deben desaparecer. Entreguen a ese tal a Satanás. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Imagínense la revolcada que le va a dar a ese amigo. En lo material, en lo físico. Yo no quiero ser exagerado, pero cuando nosotros somos zarandeados como a trigo, el enemigo nos puede acabar nuestra salud, nuestra familia. Entreguen ese tal a Satanás, pero no es por odio, es por corrección. Dios no castiga con vara y cuarta. Entreguen ese tal a Satanás para la destrucción de su carne. Porque para Dios la carne no importa, la carne no va al cielo. Si no fuera así, entonces ¿para qué nuestra transfiguración también, no? ¿Cómo se le llamaría, Rigo? Cuando nuestro cuerpo va a cambiar, ¿cómo es la palabra? Glorificar. ¿Por qué ¿Para qué sería glorificado nuestro cuerpo? No, la carne no importa. Entonces Dios prefiere que seamos castigados en este mundo, en nuestra carne, en nuestra economía, en nuestra familia, en enfermedades, que sea castigada nuestra carne, dice, a fin de que su espíritu sea salvo. ¿Cuál espíritu? Su alma. En el día del Señor Jesús. Es como decir, no quiere entender, aviéntalo, para que vea cómo le va a ir afuera, para que regrese, pero es para que regrese, no para que se pierda ya. Como una lección. Apartado de mí, dice el Señor, nada puedes hacer. Entonces, cuando nosotros nos apartamos de Dios, nos salimos de la cobertura y protección de Dios y nos va mal. ¿No quieres entender a Dios? Ándale pues. ¿Qué le pasó a la niña Eva? No quisieron entender, lo sacaron del Edén. Eso mismo nos puede pasar a nosotros. No queremos entender, vámonos, cálele, vaya a ver cómo le va a ir allá afuera otra vez. Entonces entreguen ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pero obvio, ninguno de nosotros queremos hacerlo, ¿verdad que no? Ni apartarnos, ni que nadie se aparte. Bendito sea Dios, que los que están aquí queremos estar con Cristo. Amén. Amén. Vamos a ver lo que dice, a ver, el versículo 13. ¿Quién mismo lo leo yo ahí? Dice, pero Dios juzga a los que están fuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Expulsen al malvado de entre ustedes. Yo les dije, ya les digo, la verdad es de que no estamos jugando a la iglesita. En realidad nos estamos entregando al Señor Jesucristo. Y esta llama mucho la atención. Y yo ya iba a hacer el estudio de las salutaciones finales de Pablo, pero el Señor me detuvo en este y otro punto que sigue para otro día. Pues Dios no nos ha dejado ir de Romanos, es porque nos está enseñando a ser pueblo de Dios. Amén. Porque Romanos eso es una introducción al pueblo de Dios. Nos enseña cómo debemos de comportarnos en el pueblo de Dios. Y sí, yo también estoy siendo, yo le digo a mi esposa, la hermana Rosa, yo también estoy siendo ministrado por la palabra. Cada estudio que hago y que yo vengo y les expongo aquí, también a mí me está revelando cosas nuevas, cosas que yo ya las sabía, me las está poniendo en orden. Ya, la palabra de Dios es para todos y yo no me las sé todas. Soy uno más junto con ustedes, aprendiendo la palabra de Dios y caminando a la par de ustedes. Vamos a ver segunda de Tesalonicenses
Vamos a ver el capítulo 3, versículos 6, el 14 y el 15. A ver. Segunda de Sí. 3. El 6. 3, ajá. El 6, vamos a leer primero, luego 14 y 15. Amén, ¿cuántos están ahí? Amén. Dice el 6, ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten, fíjense bien, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. ¿Sí se fijan? Que se aparten. Les mandamos, fíjense todavía, les mandamos en el nombre del Señor. Si te manda alguien en el nombre del Señor, entonces ¿de dónde viene el mandato? Del Señor, ¿verdad? Entonces les mandamos en nombre del Señor, nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina. Desordenadamente. ¿Cómo anda un hermano desordenadamente? Haciendo caso omiso a los mandamientos divinos, apartándose de todo lo que dice Dios que debemos hacer. Él anda como quiere, a su idea, a como le han dicho y que al cabo ya le dijeron que estaba bien. Vamos a ver el 14 y el 15. Y si alguien no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalen al tal y no se asocien con él para que se avergüence. Sin embargo, fíjense aquí lo que les decía anteriormente, sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como un hermano. Que cuando Jesús dijo, ténganlo por gentil y publicano, o sea, no lo tengan ya como parte de la congregación o del cuerpo de Cristo, pero sigan con paciencia y conocimiento, ministrándolo para que se vuelva a levantar. Muchas veces nosotros como cristianos, por muy altos que lleguemos, llega el momento que a la nada podemos caer en las acechanzas del enemigo. Y podemos, pues, nuestro cerebrito puede ser confundido por mala información. Porque el enemigo viene a engañarnos, a confundirnos, a dividir al pueblo de Dios, a acabar con el pueblo de Dios. No ha podido ni podrá, gloria a Dios. Pero nosotros tenemos que, por medio de la palabra, ver cómo trabaja el enemigo, porque dice que trabaja igual. Desde todo el tiempo trabaja igual y lo hace igual con todos los hermanos alrededor del mundo. Las pruebas y debilidades que ustedes sienten en todo el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos la carne, que estábamos estudiando, que nuestros enemigos son la carne, el pecado, el mundo y Satanás. Y Satanás es el que aprovecha el mundo y la carne para que peques. Entonces tenemos que estar al pendiente y en el amor, con toda confianza. Hay veces que nosotros no tratamos con algún hermano. No tenemos ni siquiera, así como decir, una amistad, a nada, el saludo de lejos. Pero hay hermanos que son de mucha confianza para nosotros, que los tratamos, que todo el tiempo los saludamos, que vamos y comemos con ellos. A ellos sí tenemos confianza de que si andan cascabeleando en alguna área, ¿qué te pasó, hermano? Si yo te veía que tú ahí eras la luz, danzabas esto y lo otro y te veo muy apachurrado, ¿qué problema traes? Supe que hiciste esto, que pecaste. Entonces hay que ver cada uno de nosotros, como por ejemplo tenemos la célula del hermano Rigo. Él liderea esa célula, entonces él tiene que conocer a las personas a las cuales él está instruyendo, y también él como líder de célula, como su guía, su primer guía espiritual ahí más cercano, él es el que pueda amonestar a quien instruye en qué cosas están bien y qué cosas están mal, conforme a la palabra de Dios. Y él tiene la confianza de hacerlo porque él es su ministro. Como aquí yo.
tenemos que hacerlo. Pero como dice, sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como a un hermano. Vamos a leer, cuidado, de la doctrina, Romanos 16, 7. Ahí nos vamos a adelantar un poquito al siguiente y último capítulo de Romanos, en el 17. ¿Cómo es este? 16. Romanos 16, 17. Amén. Amén. Les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron y que se aparten de ellos. Por ejemplo, aquí se habla, como por ejemplo en algunas congregaciones, pues miren, hay hermanos que ya conocen la palabra de Dios, pero tal vez no estuvieron de acuerdo con la doctrina, con sus líderes, y van de iglesia en iglesia queriendo imponer lo que las congregaciones no admiten, pero ellos así lo entienden. Y nosotros, si estamos convencidos de alabar a Dios de una manera, si estamos convencidos de que tal cosa es así y viene otra persona y nos cambia lo que Dios nos ha entregado a nosotros, ahí tenemos que estar listos. Porque ha habido personas que incluso a escondidas de los pastores ha apartado a gente para estarles dando profecía a espaldas de los pastores, cuando los pastores son los encargados del alimento espiritual de las ovejas, nadie más. Entonces un profeta tiene que, si tiene palabra de Dios, lo tiene que hacer ante la congregación y dar palabra, porque dice la palabra de Dios que unos profetizan y los demás juzgan. Pero hay lobos vestidos de ovejas que se disfrazan de gente de fe y vienen con un ministerio que no está aprobado por nadie y vienen y confunden a las ovejas. Y uno tiene que estar pendiente de que no vengan y contaminen, porque comienzan a hacer división. Esta congregación tiene la visión de tener hogares de paz o células por todo San Luis hasta donde Dios nos dé licencia. Levantar hogares que estén todos los días de la semana, unos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, el día que puedan, pero que haya diversas células en todas partes predicando la palabra de Dios en los hogares, y que sean puertas de salvación, que sean puertas para que el evangelio, porque la palabra de Dios no dice nada más que vayas como el sembrador tirando la palabra, dice vayan y hagan discípulos, y las células son una herramienta para ministrar la palabra, para que la gente se convierta a Cristo y para discipular. Eso es lo que es la célula. Y allá también todos los líderes, cuando le dicen, oigan, a mí me dijeron esto, y muchas veces van a venir con cosas erróneas, y el líder con la palabra y con paciencia va a decir, no, mire, porque la palabra de Dios dice así, y esa es la responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad del líder? Una, sacar de la duda a la persona y cuidar que no venga una persona y convenza a la congregación de un error. Aguas. Hay personas que compran Biblias como si fueran un amuleto de la buena suerte. Son cosas que no, pero hay cristianos que tienen esa creencia. Y con la palabra se le dice, eso no es así, y no me comience a convencer a la congregación a que comiencen a enterrar Biblias en su casa para que sea santa. ¿Sí me entienden? Son ejemplos de cosas que he sabido. Vamos a ir a Tito. A ver, si ahora sí, Tito. Capítulo 3, 10 al 11. Amén. Al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, o sea, ya lo amonestaron, lo exhortaron, recházalo, sabiendo que el tal es perverso y está pecando, habiéndose condenado a sí mismo. ¿Se fijan? Es encaminado a lo mismo de cuidar la doctrina, a cuidar
al rebaño de alguien que venga a imponer ideas que no son bíblicas. Incluso nosotros que vamos aprendiendo en el camino podemos confundir algo y lo tenemos que aterrizar bien. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría, entendimiento, para que nos quede el perfecto conocimiento que Dios quiere que nosotros tengamos de la palabra de Dios. Amén. Entonces aquí vuelvo a leer. Fíjense, voy a leer desde el 9 para que vean cómo está. Pero evita controversias necias, genealogías y contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, recházalo, sabiendo que el tal es perverso y está pecando, habiéndose condenado a sí mismo. Entonces, esta es la palabra de Dios. Como ejemplo, hablamos primero de qué, que primero tenemos que confrontar solos, después con testigos, y después la iglesia, y por último la expulsión. Qué feo, ¿no? Tener que decirle a una persona, pues hermano, ya se le ha advertido, y si no va a hacer caso, pues lo invito a que busque una iglesia que esté de acuerdo con lo que usted cree. Qué vergonzoso, esto es hablando de doctrina, qué vergonzoso, hermano, disculpe, pero no puede venir para acá porque viene, todo el tiempo viene borracho, viene peleando con los demás, así mejor no venga. Son ejemplos, pero Dios quiera que no sucedan, ¿verdad? Hasta ahorita, gracias a Dios, vamos bien. Hemos tenido asperezas, claro que sí. En el camino de Dios tenemos, no en todo vamos a salir de acuerdo, pero vamos caminando juntos y es lo importante. Amén. Pónganse sobre sus pies. Cierren sus ojos. Padre Santo, gracias, Señor, por su palabra, Señor, que sabemos que es palabra dura, Señor. Sabemos que es por nuestro bien que usted nos dice tal cual son y deben ser las cosas. Gracias, Padre, le doy porque en esta congregación, Señor, todos, Señor, aquí queremos seguir adelante, Padre Santo. Le pido, Señor, también por todos aquellos que por alguna razón el día de hoy no se han dado cita, por alguna razón no pudieron venir, Padre. Le pedimos, Señor, que allá donde estén, su Espíritu Santo los siga ministrando, Señor. Que de alguna manera la palabra llegue, Señor, a sus oídos, Padre Santo. Le pedimos por todos aquellos, Padre Santo, que de alguna manera se están enfriando, se están apartando, Señor. Le pedimos por cada uno de ellos, Padre, para que sus almas no se pierdan, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que estamos viviendo, Señor, en este lugar, en su casa de oración, Padre. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que usted nos guía a cada uno de la mano. Y porque sabemos que en esta noche a cada uno de nosotros nos ha dado una palabra, Señor, que está formando nuestro carácter, que está formando nuestra manera de conducirnos y que nos está llevando poco a poco, Señor, hacia la gloria, Padre Santo. Gracias porque su palabra es la que nos fortalece y lo que nos auxilia, y es donde tenemos nosotros bien anclada nuestra fe y nuestra esperanza. Gracias, Padre Santo. Le pedimos, Señor, por cada necesidad, Señor, que hay en esta congregación, Padre, por cada necesidad que hay a través de los hermanos, a través de las redes sociales, Padre Santo. Le volvemos a poner en sus manos, Señor, al Señor Jaime Salvador, Padre Santo, para que usted ponga su mano sanadora sobre él, Padre Santo, y sane, Señor, en sus arterias, en sus venas, Padre Santo. Sálvelo, Padre Santo, y que sepa usted, que sepa él que usted es quien lo ha salvado, que es quien lo ha salvado, Padre Santo. Lo ha sanado, Señor, y no solamente, Padre, que lo sane del cuerpo, sino también del alma. Se lo pedimos en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Den un aplauso a Cristo. Vamos a lugar, primeramente al Espíritu Santo y luego a quien dirige para ser despedidos. Bueno, hermanos, esperemos que todos nos llevemos a nuestra casa esta
leamos la palabra de Dios para saber cómo conducirnos de manera correcta y que no se tenga que llegar a ese tipo de amonestaciones. Si Dios quiere. Bueno, vamos a hacer la oración para hacer despedidos. Están cerrados sus ojos. Padre Santo, le damos gracias por permitirnos reunirnos esta tarde noche, por su palabra, Señor, que se quede en nuestra mente y en nuestros corazones, que día a día nos esforcemos por ser más agradables a sus ojos, Señor, por cada día padecernos más a nuestro Señor Jesucristo con ayuda de su Espíritu Santo. Le rogamos que se vaya con cada uno de nosotros, que se quede con los que nos quedamos y que su Espíritu Santo nunca se aparte de nosotros, Señor. Le damos gracias y le pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Salúdense en el